luz, ¿sí? Luz, olores. Eso es lo que va a recibir el fotorreceptor. Supongámosles que este es un termorreceptor. ¿Qué estímulo va a recibir el termorreceptor? Calor, frío. ¿Cuál es el receptor del frío? Krauser. ¿Cuál es el receptor del calor? Ruffin. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que este es un nociceptor. ¿Qué estímulo recibe el nociceptor? El estímulo es la lesión de algún tejido y la lesión del tejido provoca dolor. Eso, línea general. Ok, vamos a suponer que este es un mecanorreceptor. ¿Cuáles son los tipos de estímulos que puede recibir un mecanorreceptor? Compresión, después. Presión, después. Estiramiento, después. Vibración. Presión, estiramiento, deformación mecánica, vibraciones son los tipos de estímulos que reciben los mecanorreceptores. Los de Pacini, las determinaciones libres, o sea, después se subclasifican otra vez. Estamos hablando de los tipos en general y cada tipo vuelve a tener su clasificación y especificación. ¿Sí? Ok, supongamos que este es un quimiorreceptor. ¿Qué tipo de estímulo va a recibir un quimiorreceptor? Olores, gracias, olfativas, químicos olfativos, después. ¿Qué más? Niveles de oxígeno, o sea, gases, oxígeno, dióxido de carbono principalmente, muy bien. Después, gusto, macronutrientes, que entran en los gustos. Después, osmolaridad de los fluidos del cuerpo. Muy bien, estos son los quimiorreceptores. Entonces, diferentes receptores, tipos de receptores reciben un estímulo y ese estímulo también da a través de una fibra nerviosa. ¿Cómo van a ser estas fibras nerviosas? Eso es lo que está aquí en este cuadro. ¿Sí? Entonces, aquí. Esta es la clasificación de los receptores, los tipos de receptores, junto con sus diferentes subunidades o subclasificaciones. Luego de los receptores, estos receptores pueden ser adaptación rápida o adaptación lenta y envían la información a fibras nerviosas. ¿Se está entendiendo cómo está ordenada la clase? ¿De acuerdo a eso? ¿Sí? Muy bien, antes de pasar a las fibras nerviosas, ¿qué significa que un receptor sea de adaptación rápida? Sí, puede ser que está altamente minimizado, pero tiene una característica el receptor de adaptación rápida. ¿Cuál es la característica del receptor de adaptación rápida? Ellos todos reciben estímulos, pero la adaptación rápida quiere decir que el estímulo se va a unir a su receptor, ese receptor va a enviar la información los primeros segundos. Luego, aunque el estímulo esté presente, ese receptor va a ir enviando la información cada vez más lenta hasta que ya no envíe la información, por más que el estímulo esté presente. Ejemplo, los quimiorreceptores del olfato. Entonces, nosotros entramos a un lugar, ay, que cheiro ruim, que cheiro bom. Segundo después, dejamos de sentir. Exactamente. El olor sigue presente, pero mis receptores que detectan el olor se adaptaron de forma rápida a ese estímulo. Aunque el estímulo esté presente, ya no soy consciente de que ese estímulo está presente porque la información dejó de avisarle a mi cerebro. A no ser que
venga un olor más fuerte todavía y ahí impacte de nuevo mi receptor y ahí empieza a enviar la información rápidamente, pero segundos después se acabó. Receptores de adaptación rápida quiere decir que se acostumbran rápido y que dejan de enviar la información a pesar de que el estímulo siga presente. Ahora, sabiendo eso, ¿cómo serían las características de un receptor de adaptación lenta? Adaptación lenta. Claro. Los receptores de adaptación lenta quieren decir que no se acostumbran al estímulo que está. Mientras el estímulo esté presente, el receptor va a seguir enviando la información durante minutos, horas, días inclusive. Por ejemplo, los nociceptores. Los nociceptores, la gran mayoría son de adaptación lenta. ¿Por qué? Porque yo no me puedo acostumbrar a un dolor, porque el dolor me está avisando que hay algo en mi cuerpo que no está funcionando correctamente. Entonces, si yo me adapto al dolor, yo no voy a hacer las acciones necesarias para solucionar la causa del dolor. Entonces, imagínense que tenemos una uña encarnada. La uña encarnada puede ser la piel, la uña misma, que va a generar una presión sobre mi tejido, sobre mi piel. Al principio va a ser molestoso, pero cuando esa uña hace una pequeña lesión, un pequeño corte a nivel de la piel, empieza a doler. Ese dolor continúa hasta el día que yo me quito la uña encarnada. Me quito la uña encarnada y la molestia continúa hasta que ese tejido sane. Una vez que el tejido sana, se dejó de transmitir el dolor. ¿Pero cuánto tiempo pasó? Hasta que yo no tomé acción y fui a la peluquería o quité yo misma mi uña encarnada, hasta todo ese tiempo continuó el dolor. ¿Por qué? Porque el estímulo estaba presente y porque era un receptor de adaptación lenta. No se adaptó a la lesión y siguió transmitiendo la información de dolor. Todo el tiempo yo sabía que dolía. ¿Entienden la diferencia entre la adaptación de los receptores? Adaptación rápida y adaptación lenta. Muy bien. Si mi receptor es de adaptación rápida, la información que va a transmitir por la fibra nerviosa va a ser cuestión de segundos. Si mi receptor es de adaptación lenta, la información que transmite la fibra nerviosa es constante, continua, mientras el estímulo siga presente. ¿Sí? Avísenme si se pierden en el carril. Porque muchas veces al menos que hablo, te hace un rato y ya se me perdió. ¿Sí? Tratan todos de estar aquí. ¿Sí? Ok, ahora sí, ¿cómo van a ser esas fibras nerviosas? Nosotros vamos a poner ahora fibras nerviosas sensitivas. Y ahí vamos a dividirlas en mielínicas y amielínicas. Las mielínicas son de tamaño más grande, las amielínicas son de tamaños más pequeños. ¿Qué quiere decir que sean mielínicas? Que la información que transmite es de forma acelerada. Que sean amielínicas significa que la información que transmite es de forma más lenta. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Ok, entonces esa es la primera parte. El hecho de que sean mielínicas y amielínicas. Las amielínicas son de mayor diámetro y las amielínicas son pequeñitas. Las amielínicas tienen un diámetro máximo de 2 micrómetros máximo y las mielínicas pueden tener un tamaño de hasta 20 micrómetros. ¿Sí? Aquí dice velocidad de conducción. Mientras más grande y mielinizadas sean, más rápido se transmite la información. Mientras más pequeñas y amielínicas sean, la información es de forma más lenta, transmitida de forma más lenta. Muy bien.
fibras mielínicas estamos hablando de fibras tipo A. Y cuando hablamos de fibras amielínicas, estamos hablando de fibras tipo C. ¿Sí? La tipo A, las fibras mielinizadas tipo A, se vuelven a subclasificar en A alfa, la más grande y más rápida, A beta, que es grande pero de velocidad intermedia, y la A gamma y A delta, que son fibras mielinizadas, un poquito más pequeñas y que transmiten una información un poquito menos rápida. ¿Sí? Esa es la clasificación. Pero esta clasificación tiene dos formas de clasificarse: la clasificación general y la clasificación según su nervio sensible. Esto y esto son dos formas de clasificar nada más. Entonces, puedo clasificar en A, fibras tipo A, tipo C, o puedo clasificar en fibras del grupo 1, del grupo 2 y del grupo 3. Del 1 al 3 son fibras mielinizadas y las fibras del grupo 4 son fibras amielínicas. Es decir, fibras amielínicas tipo C o del grupo 4 es lo mismo. ¿Sí? Son formas nomás de clasificar. Ahora, si decimos fibras tipo A, pueden ser del grupo 1, del grupo 2 o del grupo 3. La del grupo 1 es lo mismo que la A alfa. La del grupo 2 es lo mismo que la A beta, A gamma. Y la del grupo 3 es lo mismo que la A delta y un poquito y la A gamma. ¿Sí? Este grupo 1 se puede clasificar en 1A o 1B de acuerdo a su tamaño y velocidad. ¿Cuál puede ser el ejemplo de una fibra tipo A, alfa, o si queremos también del grupo 1A? Dice uso muscular y tendón muscular. El uso muscular y el órgano tendinoso de Golgi, ya lo dice su nombre, ¿dónde está? Están los músculos y tendones. Son receptores que detectan la posición. Son receptores de propiocepción. ¿Qué quiere decir propiocepción? Cepción es ser consciente de la posición de mi propio cuerpo. Eso es la propiocepción. O sea, yo puedo cerrar en este momento los ojos y sé exactamente cómo está posicionado mi cuerpo. ¿Por qué? Porque mis receptores que están en mis músculos y tendones envían información constante a mi cerebro de cómo está posicionado mi cuerpo. Porque yo necesito ser consciente de esto para moverme según necesidad. ¿Sí? Si yo estoy sentada, evidentemente, dos opciones no tengo: o acostarme o pararme. Entonces, esas son informaciones que tienen que ser rápidas. Yo tengo que saber que de estar sentada yo tengo que pararme. Y para hacer estos movimientos de forma rápida, la información que llega al cerebro también tiene que ser rápida. Ahora, tenemos por ejemplos de frío, calor, dolor, que son dolores fijos. Fíjense que... Doutora, sí. eu fiz uma questão aqui, eu não entendi muito bem as B, a classificação geral da B. 1B. Que é a que eu coloquei que ela é entregue, ordenais automáticas, autônomas. As fibras B. Vamos ver o que é isso. É classificação geral.
sistema nervioso periférico. No sistema nervioso. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico, recuerde que son los nervios raquídeo-espinales y los pares craneales. Entonces, métanse en su cabeza que estas fibras que estamos estudiando están dentro de los nervios espinales o dentro de los pares craneales. Después existe otra clasificación que es sobre el sistema nervioso autónomo. Porque recuerden la primera división, el sistema nervioso se divide en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Soma es para el cuerpo, para las diferentes partes del cuerpo. Autónomos son precisamente para órganos y vasos sanguíneos y linfáticos. Nosotros estamos estudiando sistema nervioso somático. Esto es periférico, que después lo vamos a meter en central. Una vez que entra la médula la información, o una vez que entra al encéfalo, ahí vamos a meter la información del periférico al central. ¿Sí? Entonces, eso. Profe, mas estava falando isso aí dessa classificação alternativa? Grupo 1B, órgãos tendinosos? E daí eu acho que. Por eso pregunté si era 1A o 1B. Pero ella me dijo que solamente hay fibras tipo A y fibras tipo C. ¿Dónde está la tipo B? Esa era la pregunta, ¿verdad? Eles são técnicos. ¿Ah? Eles são técnicos. É que tem alfa, técnica. No. El alfa y beta, gamma y delta son todos fibras del grupo o tipo A. Entonces es A alfa, A beta, A gamma y A delta. ¿Por qué? Fíjense en las flechitas. Vean aquí. Aquí son fibras mielínicas. Todas las fibras mielínicas son del tipo A. Según su tamaño y velocidad, se diferencian en A alfa, y estamos dentro de la A. A beta, y estando dentro de la A. A gamma, sigue estando dentro de la A. Y A delta, sigue estando dentro de la A. ¿Sí? Las fibras tipo C. Las fibras tipo C son amilínicas y son de transmisión lenta. Ok. Si no quiero utilizar esta clasificación de A beta, gamma y delta, puedo usar esta clasificación. ¿Sí? Que puedo dividir a las más rápidas en grupo 1, a la velocidad intermedia, grupo 2, y a las que son un poquito menos rápidas, grupo 3. ¿Sí? Todas estas son mielinizadas. El grupo 4 es amielínico, entonces es de información lenta. Entonces, decir fibras del grupo 4 son las mismas fibras del grupo C. ¿Se está entendiendo? Esto es lo que quiero que entiendan, porque acá después viene el juego de los del examen. ¿Sí? Qual classificação você vai usar no primeiro exame? Los dos. Los dos. Porque los dos se ven en cualquiera de las dos. Ok. Abajo de cada fibra, siempre este patrón. Acá hay una línea divisoria entre las mielinizadas y las amielínicas. Ok. A partir de funciones sensitivas y motoras, trae otra vez, según la clasificación, los ejemplos.
de cada fibra. Vamos a suponer una fibra tipo C. La fibra tipo C o del grupo 4. ¿Qué tipo de información va a transmitir? Ya, porque dentro de esto están las fibras. Dentro del nervio hay varias fibras nerviosas. Si aquí está corriendo fibras tipo C o del grupo 4, ¿qué información va a transmitir este nervio? Informaciones lentas. ¿Cómo qué? Dolor fijo y continuo. ¿Por qué? Lleva información lenta pero constante. Por eso es una información, por ejemplo, de dolor constante. Cuando tengo las contracturas musculares, cuando tengo el dolor de vientre, la información es constante. No tengo la uña encarnada, la información de dolor es constante. ¿Qué quiere decir? Que esas fibras sensitivas están siendo de tipo C. Son lentas, es cierto, pero envían la información de forma prolongada. Otro ejemplo, frío y calor. Es muy difícil adaptarse a temperaturas muy frías o a temperaturas muy calurosas. Cuando hace demasiado frío, pues más ropa, ¿verdad? Cuando hace más calor, prendemos el aire, prendemos el ventilador, está muy insoportable. ¿Por qué? Porque no nos adaptamos a esa temperatura de forma rápida. ¿Por qué? Porque las fibras, además de ser un receptor de adaptación lenta, las fibras que están llevando esa información también son fibras lentas. ¿Sí? Otro ejemplo, vamos a ver nosotros las diferencias entre tacto grosero y tacto fino. ¿Sí? El tacto grosero te dice más que estás tocando algo. El tacto fino te dice las características de aquello que estás tocando. Con el tacto grosero yo solo sé que estoy tocando la superficie. Con el tacto fino puedo decir, esta es una superficie lisa, de forma medio circular, larga. Con el tacto fino yo tengo más precisión. ¿Sí? Fíjense entonces acá. Díganme, ¿saben lo que son cosquillas? Cosquillas. ¿Cómo así? ¿Ustedes se adaptaron alguna vez a alguien que le haga cosquillas? ¿Qué hacemos cuando nos hacen cosquillas? ¿Qué le hacemos? Para. ¿Por qué? Porque hasta que la persona no pare, cuando no hace el estímulo, la sensación de cosquilla continúa. Porque el estímulo está presente y mientras el estímulo esté presente, el receptor nos adapta y encima que los receptores de cosquillas envían información de forma lenta porque dentro de las fibras sensitivas hay fibras tipo C. Por eso la información de las cosquillas no termina hasta que la persona deje de hacer las cosquillas. El receptor es de adaptación lenta y la fibra que tiene ese receptor también es una fibra lenta, tipo C, tipo 4 anilina. ¿Me están entendiendo? Y después les voy a meter más información ahí. Pero no nos adaptamos a las cosquillas. No nos adaptamos a las cosquillas porque el receptor es de adaptación lenta y porque la fibra que tiene ese receptor, o sea, el receptor es de adaptación lenta y la fibra que contiene acá es del tipo C. ¿Qué quiere decir que una fibra sea del tipo C? No está mielinizada, que la información que transmite es lenta y que no es adaptada. No tiene esa adaptación lenta. Ok. Vamos a pensar en fíjense que para los dolores fijos y continuos se usa tipo C. Pero hay un
una sensación de más molestoso, más de ardor, un dolor medio que pica. ¿Sí? Por ejemplo, cuando nos pica un mosquito, la picadura del mosquito duele, nos rascamos y luego pasa el dolor. ¿Sí? Es un dolor con picazón, pero que tiene una adaptación un poquito más rápida. ¿Para qué nosotros, cuál es el reflejo cuando algo sentimos la sensación de escozor o de picazón? Agarrar la mano, hacer esto. ¿Por qué? Porque en el momento que hacemos esto, es un mecanismo reflejo en nuestro cuerpo para eliminar aquel elemento que me está generando picazón. ¿Sí? Genera un alivio. El rascado genera una sensación de alivio. Entonces, este receptor que estaba picando se adapta rápidamente por el rascado. Entonces, ese tipo de dolores son del tipo, yo no estoy viendo acá, pero por la forma en la que está el cuadrito, yo ya sé que este va a ser una fibra tipo A delta o fibra del grupo 3. Por eso les pregunté si entienden el cuadro. ¿Hicieron ustedes su trabajo? Pero fíjense que estas fibras tipo A y tipo C no solo están transmitiendo informaciones sensitivas, también pueden transmitir información motora. Información motora, ¿para qué? Para que haya movimiento. Eso es motor. El sistema motor es voluntario y es de movimiento. La gran mayoría es movimiento. ¿Cuáles son qué tipos de fibras va a estar dentro del nervio motor? Pueden haber tipos A alfa o A gamma. ¿Dónde vamos a encontrar el A alfa? En la mayoría de los músculos del esqueleto. Y la A gamma vamos a encontrar específicamente en un uso muscular. Me guardan esto que después le voy a mostrar. La siguiente clase es mostrar, al final de la clase. Ahora, existen ciertas fibras motoras, bueno, no podemos llamarles de fibras motoras realmente como tal. Ciertas fibras de movimiento del sistema nervioso simpático. Ciertos nervios simpáticos tienen fibras tipo C. Ciertos nervios simpáticos tienen fibras tipo C. Ahí es lo único que les voy a decir de autónomos. El autónomo es otra unidad prácticamente. Todo lo que nosotros vamos a hablar ahora es somático. Entonces, dentro de esa clasificación del sistema nervioso, nos ubicamos en somático. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? Todo lo que estábamos hablando, vuelve a especificar en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando hablamos de clasificaciones generales, dice, se va a dividir en tipo A y tipo C. Las fibras tipo A son mielínicas y de tamaño grado o medio o mediano, y las fibras tipo C son fibras más pequeñas y amielínicas. Las fibras tipo A se subdividen en alfa, beta, gamma y beta. ¿Sí? Ahí estamos de acuerdo. ¿Dónde vamos a encontrar, por ejemplo, fibras tipo A? Especialmente en nervios espinales.
¿Qué eran nervios espinales? ¿Qué eran los nervios espinales? Ahorita me abrí. Ya espinales, paraespinales no. Exactamente, ahí volvemos a nacer. Los 32 pares craneales. Los pares los 32 nervios espinales. Aplaza, vaya, no. Ok. ¿Qué formaban los nervios espinales? Salen de la médula espinal, ¿cierto? ¿Pero qué forman normalmente? Ahí vamos a hacer una especificación. Vamos a ocuparme por esta médula espinal. Antes de formarse los nervios espinales, tenemos una raíz posterior y tenemos una raíz anterior. ¿Sí? La raíz posterior tiene un ganglio de la raíz posterior o ganglio de la raíz dorsal. ¿Qué hay aquí? Neuronas sensitivas. La raíz posterior es sensitiva. La raíz anterior es motora. O sea, aquí en las astas posterior, anterior y lateral de la médula espinal existen neuronas. Neuronas sensitivas, neuronas motoras y neuronas intercaladas. Entonces, la información, ¿cómo rellenar? Ya pasamos de las otras. Dentro de un nervio espinal, ahí se forman los nervios espinales. ¿Sí? Nervios espinales. Dentro de los nervios espinales hay fibras sensitivas y fibras motoras. ¿Por qué? Porque para formarse un nervio espinal necesitamos la raíz posterior y la raíz anterior, y las raíces anteriores y posteriores forman el nervio espinal. Los 32 nervios espinales. ¿Me siguen hasta ahí? Muy bien. Cuando formaban plexos, plexos se formaban en las distintas partes de la médula, de donde salían las ramas para formar plexo. Ay, ay, ay. Ahí. Los plexos para inervar músculos del cuerpo, músculos del abdomen, músculos del músculos del miembro inferior, músculo de cadera y pelvis. Todo
Los estos son formados por plexos. ¿Cómo se forma un plexo? El plexo, vamos a poner, vamos a hacer un repasito con los chicos anatomía. Ahora van a empezar, o sea, terminaron de desarrollar plexo cervical. ¿Cómo se forma el plexo cervical? Se forma por C1, C2, C3, C4. ¿Qué es C1? ¿Qué es C2? ¿Y qué es C3? Vértebra cervical 1, vértebra cervical 2 y vértebra cervical 3. Los nervios no salen de las vértebras. Los plexos no salen de las vértebras. Los plexos salen de las raíces anteriores de los nervios espinales cervical 1, cervical 2, cervical 3 y cervical 4. Las vértebras, cuando se articulan, forman un foramen intervertebral. Y por el foramen intervertebral sale el nervio, en este caso el nervio cervical. Pero si vamos a la médula, que está dentro del foramen vertebral, esa médula manda una raíz posterior y una raíz anterior. Raíz posterior y raíz anterior se juntan y ahí forman el nervio cervical 1. Raíz anterior, raíz posterior se juntan y ahí forman el nervio cervical 2. Y así sucesivamente hasta el nervio cervical, hasta el nervio sacro. Raíz anterior y raíz posterior, o sea, raíz posterior y anterior se juntan y ahí forman el nervio cervical, el nervio torácico, el nervio lumbar, el nervio sacro. É como se o nervo fosse uma rama desse nervo espinhal? Ambas ramas forman el nervio cervical. No son consideradas ramas, son consideradas raíces. Não, doutora, os nervos que saem, formam os plexos, eles saem daí do nervo espinhal. No del nervio espinal. Sale de la raíz anterior del nervio. ¿Por qué sale de la raíz anterior? Porque la raíz anterior es motora. La raíz anterior tiene fibras motoras. No puede salir de la raíz posterior porque la raíz posterior no maneja fibras sensitivas. ¿Y para qué son los plexos? Los plexos inervan músculos. Músculos que se mueven de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces son músculos que reciben inervación motora para el movimiento. Para el movimiento. ¿Se está entendiendo? Entonces, lo que queremos escuchar todos los exámenes es el plexo, el anillo de tal, se forma a partir de las raíces anteriores del nervio espinal número tanto. No sale directamente del nervio. Sale de la raíz anterior y la raíz anterior da fibras. Por ejemplo, vamos a suponer raíces. Raíz posterior, raíz anterior, vamos a suponer que
por las raíces anteriores de los nervios cervicales. La raíz anterior da una rama del nervio cervical 2 que se junta con una rama de la raíz anterior del nervio cervical 1. Y aquí forman la primera asa. Las raíces anteriores del nervio cervical 1 y del nervio cervical 2 dan ramas que se van a juntar y ahí van a formar el asa del A3 o primera asa. ¿Están siguiendo? Estoy poniendo plexo cervical como ejemplo. Puede ser plexo braquial, puede ser plexo lumbar, puede ser plexo sacrococcigeo. ¿Dónde no hay plexo? Cervical hay. ¿De acuerdo? Braquial, lumbar, sacrococcigeo. ¿Dónde no se formó plexo? Torácico. ¿Por qué? Porque las ramas anteriores de los nervios torácicos van a formar parte del nervio intercostal, o sea, salen y hacen parte del nervio intercostal. ¿Para qué? Porque ¿qué músculo es lo que tenemos en el tórax? Músculos intercostales por sobre todo. Porque los demás arriba, ¿sí? O sea, al menos las porciones torácicas más superiores van a formar plexo braquial. Y las más inferiores van a formar parte de los músculos intercostales. ¿Me están siguiendo? Por eso era importante anatomía para fisiología. ¿Sí? Muy bien. Por eso dice, las fibras tipo A vamos a encontrar en la mayoría de los nervios espinales. Las fibras tipo C vamos a encontrarlo en los nervios periféricos. ¿Qué quiere decir? Que nervio periférico general podría ser acá también paracraneales. Porque los nervios periféricos son los paracraneales y los espinales. Y aquí dice nervios periféricos. ¿Qué quiere decir? Incluye nervios espinales, pero también incluye paracraneales. ¿Dónde también vamos a encontrar estas fibras tipo C? Dice, todas las fibras autónomas postganglionares. Cuando estudiemos sistema simpático vamos a estudiar fibras preganglionares, fibras postganglionares. Las fibras postganglionares son fibras del tipo C. ¿Qué quiere decir? Que esas fibras postganglionares mandan información eléctrica. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia? El tamaño, la velocidad de transmisión de la información y si son mielínicas o amielínicas. Muy bien. Dentro de esa clasificación del tipo A y tipo C, ya sabemos dónde se van a ir encontrando. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. Fibras tipo A. Las fibras tipo A, ¿dónde vamos a encontrar? Las tipo A, ¿dónde vamos a encontrar? ¿En qué nervios? Nervios espinales. Las fibras tipo C, ¿en qué nervios vamos a encontrar? Nervios periféricos. ¿Qué quiere decir nervios periféricos? Pares, exactamente. Entonces son pares craneales más nervios espinales. ¿Dónde más vamos a encontrar las
vamos a ver las fibras del grupo 1A. ¿Dónde vamos a encontrar fibras del tipo 1A? Y acá ya lo dice. Fibras del tipo 1A es igual a las fibras A alfa. A alfa. ¿Sí? ¿Dónde vamos a encontrar estas? ¿Dónde vamos a encontrar? Dice, usos musculares. Aquí. En los usos musculares. ¿Sí? Los usos musculares tienen varias partes. Denominaciones, ángulos, ¿dónde se encuentra esto? En los usos musculares. Ángulos espinales, ángulos espinales. Bueno, voy a ver si está bien escrito eso. Voy a ver si está bien escrito. Muy bien. Nunca me inviten a jugar con los chicos. Nunca. Muy bien. Después vamos. Este ya lo estaba dando. Grupo 1B. Aquí es igual el grupo 1B. ¿Sí? Entonces, las fibras del grupo 1B también son fibras del tipo A alfa. ¿Dónde vamos a encontrar estas fibras tipo B? 1. Aquí. Órganos tendinosos de Golgi. Esto lo vamos a dar al final de la siguiente clase. Órganos tendinosos de Golgi. Ok, ya terminamos con el grupo 1. Ahora, porque uno se divide en 1A, 1B. Seguimos con el grupo. ¡Uy! Gente, siempre lo intenté, nunca lo logré. Después voy a recoger toda mi basura. Grupo 2. Aquí es igual la fibra del grupo 2. Vamos a ver. Acá. Grupo 2 es igual a la A beta. ¿Sí? Grupo 1, 2 es igual a la A beta. ¿Dónde vamos a encontrar
espirales y ahí dice terminaciones en ramillete, ambos de los usos musculares. O sea, que existen varias terminaciones en el músculo, que después le vamos a mostrar en imágenes. ¿Sí? Estamos haciendo más nuestro esquema. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar al grupo 2 a beta? Terminaciones en ramillete del uso muscular. ¿Dónde más? En los receptores táctiles de la piel, los receptores táctiles cutáneos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos falta? 3. Grupo 3. Las del grupo 3, ¿qué tipo? ¿A qué clase? A. Ejemplos de dónde vamos a encontrar las A y B. En receptores de temperatura, de tacto grosero y sensaciones de dolor y algo. O sea, le estamos dando texto a nuestro gráfico, ¿sí? Porque las fibras del grupo 3 son fibras A delta que transmiten dolor, picazón o escozor, presión profunda, tacto, ¿sí? Tacto fino tiene que ser ahí. Las fibras del grupo 3 y del grupo 4 son parecidas porque tienen prácticamente el mismo tamaño. La diferencia es su mielinización o no. ¿Tiene más o menos? ¿Ah? ¿Tiene más o menos el cuarto? La fibra del grupo 4 va a ser entonces tipo C. Que prácticamente transporta casi las mismas características, algunas pequeñas diferencias.
y las formas en las que se recibe la información se llama convergencia. ¿Sí? ¿Cómo podría ser una divergencia? La transmisión de señales según la divergencia. Tenemos la divergencia. La primera divergencia que tenemos es divergencia amplificada. Una señal va activando otras neuronas y estas otras neuronas excitadas vuelven a activar a otras neuronas y se va multiplicando la información. Un estímulo va a llevar estímulos a otras varias neuronas. Un solo estímulo transmite la información a varias a la vez y la información va aumentando, se va multiplicando. A eso le llamamos divergencia amplificada. ¿Sí? Esto realmente es más motor, pero nuestro libro ya habla en este capítulo 47, si no me equivoco, de las informaciones o los tipos de información y cómo se van a transmitir. Esta información amplificadora es más de la parte de control muscular, control motor. ¿Sí? Ahora, después existe otro tipo de divergencia que es la divergencia múltiple. ¿Sí? En la divergencia múltiple, la información va a llegar a neuronas de una área y estas neuronas van a ser encargadas de transmitir la información a otras varias áreas. Como por ejemplo, ¿sí? La información de la médula, vamos a suponer que acá está llegando informaciones de la médula espinal a ciertas neuronas. Esta neurona la va a mandar hacia bulbo, esta neurona va a también mandar hacia bulbo, esta neurona la va a mandar hacia tálamo, esta neurona la va a mandar hacia el cerebro. Las informaciones proceden todas de una misma área, se van estimulando las neuronas y estas neuronas estimuladas van a enviar información a distintas áreas del sistema nervioso. La información viene todita de una misma área. Por ejemplo, viene todita de la médula espinal. La excita neuronas y estas neuronas excitadas van a enviar información a distintas áreas del encéfalo, por ejemplo. ¿Sí? Por eso se llama divergencia, porque la señal va así, ¿sí? Pero múltiple porque va a varias áreas. ¿Sí? Ahora, la información también puede converger. Entonces, las informaciones se transmiten por divergencia o por convergencia. Las convergencias son todos a estímulo a una sola neurona. Las divergencias son pequeños estímulos, varias neuronas. ¿Sí? O un solo estímulo, varias neuronas. Ahora, la convergencia es diferente. Son varios estímulos sobre una sola neurona. La divergencia es un estímulo sobre varias neuronas, un estímulo sobre varias neuronas, esa es la divergencia. Y la convergencia es varios estímulos sobre una sola neurona. El lugar de donde proceden los estímulos hace que sea una convergencia de una sola fuente o de múltiples fuentes. Por ejemplo, convergencia de una sola fuente. Acá tenemos varios estímulos, ¿sí? Varios estímulos, pero vamos a suponer que todos estos estímulos son, vamos a poner el ejemplo. Bueno, ejemplo. Estamos diciendo que las fibras nerviosas sensitivas tienen que llegar al ganglio de la raíz posterior, ¿sí? Y después entra la médula.
fibra nerviosa sensitiva, ganglio en la raíz posterior y entra la médula. ¿Sí? Entonces imagínense que fibras nerviosas sensitivas son varios estímulos que están llegando a una sola neurona que está en el ganglio de la raíz posterior, y esta una sola neurona va a meter la información en la médula. Son varios estímulos, pero de una misma fuente. ¿Cuál sería la fuente? La fibra nerviosa. Entonces, la convergencia de una sola fuente son varios estímulos procedentes de un mismo lugar, que en nuestro ejemplo es la fibra nerviosa, y que va a estimular a las neuronas que están en el ganglio de la raíz posterior. Convergencia de una sola fuente. La convergencia de múltiples fuentes. Vamos a suponer, ahora qué ejemplo podemos dar. Vamos a la parte más. Vamos a la parte muscular. ¿Sí? Vamos a la parte muscular. La convergencia de múltiples fuentes. Vamos a ponerle que este estímulo está viniendo del músculo braquial, este está viniendo del cuerpo braquial y este está viniendo del bíceps. ¿Sí? Son varios estímulos de músculos diferentes, de fuentes diferentes, que van a ir a estimular a una fibra de la médula y de la médula del encéfalo para avisarnos que estamos en contracción. La convergencia es estímulos de varias fuentes diferentes estimulando a una sola neurona. Isso seria parte da sumação espacial. Sumación espacial. Por isso que acontece o potencial de ação, porque são várias fibras paralelas que vão atingir um único nervo. Sí, en la convergencia tenemos sumación espacial. ¿Cómo era la sumación espacial? La sumación espacial era sobre una única fuente, venían varios axones a estimular. Mientras más rellenado esté de estímulo, más información va a mandar esta neurona. Las fuentes de las cuales procede la información es lo que hace que esta sumación espacial sea convergencia de múltiples fuentes, como en este caso, o convergencia de una sola fuente. Según de dónde procede, nomás elegimos. Si procede todo del mismo lugar, convergencia de una sola fuente. Si procede la información de varios lugares, pero sobre una sola neurona, convergencia de múltiples fuentes. Exactamente. Esa es la lógica que quiero que creen. Informaciones nuevas, sumarlas a las informaciones que ya adquirimos y ir ubicándolas. ¿Sí? Ubicándolas. Eu pesquisei aqui uns exemplos aí, que nem diz aqui, sistema visual. Envia informações sobre a posição do corpo em relação ao ambiente externo. Eso, por ejemplo, podría ser convergencia de múltiples fuentes, ¿verdad? Porque yo estoy recibiendo información de la luz, pero al mismo tiempo estoy recibiendo información de la luz hacia allá, pero información de oscuridad hacia allá. Entonces son múltiples informaciones, pero también después vamos a ver que estas múltiples informaciones, para que se hagan conscientes, tienen que pasar por el tálamo. Y el tálamo decide cuáles son las informaciones a las que le vamos